su momento. Muy bien, buenos días a todos, que la paz de Dios esté con ustedes, como les había estado diciendo. Hoy un nuevo día discipulando las naciones, discipulando apostólicamente a todos los miembros, hijos, también hermanos y todas las personas que se edifican a través de esta plataforma, de esta congregación. Bendecimos a todos nuestros hermanos. Y sin más, vamos a empezar una oración, hermanos, para tocar este poderoso tiempo. Amado Dios, Padre, gracias, Señor, por este momento, por lo que estamos haciendo, Señor, en este momento, Señor, en las redes sociales. Te pido, Padre mío, que seas tú mismo hablando, que seas tú mismo ministrando, Señor, a mis hermanos, palabra del cielo, palabra poderosa, que traiga transformación, cambio y un empoderamiento, Señor, de tal manera que no solamente nosotros, sino todas aquellas personas que van a escuchar, Señor, esta transmisión, puedan edificarse poderosamente. Gracias, bendito y poderoso Dios de Israel. Amén, amén, amén. Muy bien, bendiciones, muy buenos días. Esta mañana tengo un tema muy poderoso para todos nosotros, o para todos ustedes, para todos aquellos que nos siguen y que se edifican gracias a la potente palabra de Dios a través de esta plataforma. Hoy vamos a hablar acerca de los ataques internos. Vamos a ver acerca de estos ataques internos producidos por el enemigo, producidos por las tinieblas. Hoy vamos a estar hablando quizá en 3 o 4 videos más, y si Dios quiere vamos a hacer más para poder entender cómo el enemigo tiende trampas, ¿no? La Biblia dice que tenemos que saber que Satanás tiene maquinaciones. El diablo produce y hace maquinaciones en contra de su pueblo, en contra de los hijos de Dios. Y este es un tema muy, muy poderoso. Por eso te pido, por favor, que lo compartan para que más personas se edifiquen. Porque vamos a ver cómo las iglesias, como hermanos, como el interno, la parte interna del pueblo, la parte interna del cuerpo, está siendo atacada. Y por lo tanto debemos nosotros conocer y entender ciertas cosas. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando ahora me pongo a pensar más profundamente, vemos que muchas de las enfermedades, ¿no?, que el ser humano, que su cuerpo, que nuestro cuerpo sufre, son enfermedades internas. La gran mayoría de las enfermedades, de los ataques o cosas que padecemos son interiormente. Esto me lleva a pensar cosas extraordinarias para poder traerles este discipulado importante. Por ejemplo, sufrimos ataques de bacterias, parásitos, ¿qué más? Muchas especies, ¿no?, que siempre están atacándonos internamente. Los virus que producen enfermedades. La gran mayoría de cánceres son interiores y no son todos, son internos, atacando a los órganos. Entonces, meditando en esto, Dios me dio este discipulado para poder traerles hoy y poderles explicar y hacerles entender que el cuerpo de Cristo está siendo atacado internamente, interiormente. Y son temas que tenemos que conocer y saber porque pueden ser peligrosos. Y van a ver a la luz de la palabra cómo Jesús sufría ataques internos. O sea, en el discipulado, en los hijos espirituales, en medio del liderazgo o el gobierno de la iglesia, en medio de las personas de confianza, las personas que son las ayudas, los idóneos, como Pablo también recomienda a Timoteo que
levante y unja a diáconos, ¿no? Unja líderes idóneos, ¿no? Que tengan el mismo sentir, el mismo corazón, etcétera, etcétera. Entonces, hay una parte interna que el enemigo ataca frecuentemente al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Entonces, esto en un sentido profético, ¿no? Y simbólico, Dios me hizo ver o me hace ver un cuerpo humano que está siendo atacado y devorado por dentro con parásitos, con bacterias, virus, bichos, con enfermedades como el cáncer, como la aparición de piedras, etcétera, etcétera. Y los que saben más enfermedades pueden escribir en el chat para poder conocer y saber. Esto me lleva a hacer este discipulado muy poderoso para que todos mis hermanos e hijos también de la embajada, discípulos de la embajada, puedan entender que el enemigo ataca, pero sabe cómo atacar. Ahora, antes de hablar de estos ataques, quiero aclarar una cosa muy importante. Quiero decirles que el diablo está vencido y derrotado. Pero la Biblia dice que tenemos que saber, no ignoréis, dice, sobre las maquinaciones del diablo. Pablo advierte a la iglesia de Cristo y dice: no ignoréis las maquinaciones del diablo. Entonces no podemos ignorar que el diablo se sienta en una mesa y hace una estrategia para poder atacar y destruir familias, personas, congregaciones, liderazgo, el equipo ministerial. Entonces el diablo le gusta atacar internamente. Y estos ataques internos muchas veces son un poco difíciles de discernirlos. ¿Por qué? Porque se camuflan muy bien a los ojos y al entendimiento humano. Por eso que la experiencia es necesaria a través de la revelación del Espíritu y la revelación de la palabra para poder entender. Y en estos discipulados apostólicos vamos a poder entender realmente cómo el enemigo ataca al liderazgo, ataca vamos a decir, a la gente que apoya al pastor, que se levanta para sostener la obra, que se levanta para predicar, para enseñar, para levantar sus casas apostólicas, o otros hermanos que tienen células, etcétera, etcétera. Pero van a ver cómo el enemigo le hace frente al pastor y a su equipo. Porque, es más, la Biblia dice que si tú dispersas al pastor, dispersas las ovejas. Ese también es un punto muy importante, porque el enemigo quiere atacar a la cabeza, a las autoridades, para que todo el pueblo esté disperso y deshecho. Entonces son, como te digo, principios y advertencias y enseñanzas muy poderosas que nos van a llevar a entender cosas profundas para saber defendernos. Una vez nosotros llenos del conocimiento, la sabiduría y la revelación, el enemigo no va a poder atacarlos. Por eso dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Ya no va a haber ignorancia en nuestra vida, y por eso nos hemos propuesto como ministros y como iglesia traer un discipulado, no solamente para la embajada del reino, sino un discipulado para todos nuestros hermanos que van a otra iglesia, que están en otras congregaciones o están en otras naciones, porque deben congregarse. Y donde se congreguen hay un pastor y hay un equipo. El enemigo siempre va a querer atacar internamente. El diablo atacó al liderazgo interno de Yeshua, porque con Yeshua no podía. Y es que llega un nivel que el diablo y los demonios y los principados no pueden atacar de frente, no pueden hacer frente a los ministros, no pueden hacer frente a una iglesia unida, a la unidad del cuerpo, no pueden. Entonces van a empezar a atacar por orificios, por huecos, por rendijas, de tal manera que van a penetrar y van a entrar a lo profundo del liderazgo, a lo profundo de ese cuerpo, de ese equipo, para debilitarlo, porque el enemigo sabe que si puede tocar eso,
puede tocar todas las cosas y puede destruir congregaciones, puede destruir pastores. Entonces esto es muy, muy importante que podamos hoy hablar. Sin más, vamos a ir en este primer discipulado apostólico, los ataques internos número 1. Vamos a ver Mateo, por favor acompáñenme a Mateo capítulo 16, versículo 5 en adelante. Mateo 16, 5 en adelante. Los que tengan digan gloria a Dios, y los que no busquen rápidamente o presten atención a lo que voy a decir. Mateo 16, 5 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien, qué potente palabra la que hemos soltado en Mateo capítulo 16 del 5 al 12. Les voy a dar una tarea que puedan escudriñar un poco más, pero voy a ir directo al grano y voy a ser preciso para que las personas que están escuchando esto y que pertenecen a la congregación o a otras congregaciones, tienen que saber que al enemigo no le gusta la unidad. No le gusta el discipulado. Es más, el diablo tiene su propio discipulado. Ojo, y es un discipulado muchas veces de excelencia y mejor que el discipulado de Cristo. No porque Cristo no sea el perfecto, el mejor discipulador, la palabra, el espíritu, no, sino porque la gente, y esto por favor hermanos, tienen que sacudirse. La gente, los cristianos, no les gusta ser discípulos de Cristo, no quieren ser discípulos de Cristo. Hay muchos discípulos que son inconstantes, indisciplinados, que viven a su manera, que piensan a su manera, sin entender que eso hace un daño muy grave al cuerpo de Cristo y a la iglesia de Cristo y al pastor y al grupo de liderazgo, al grupo de élite o al grupo de gobierno. Ahora, en cambio, el discipulado satánico cada vez está en aumento. Y no estoy hablando de que son las sectas satánicas, o sea, los satanistas en sí. No, estoy hablando de sectas satánicas, de sectas religiosas, aún de ese coaching, aún de esos brujos. O sea, ellos también hacen un discipulado y muchas veces lo hacen, son discípulos excelentes. Y esto lo digo no para que nos avergoncemos, nos sintamos mal o podamos acusar a alguien, es que mi pastor, es que los líderes. No. Tenemos que cambiar y mejorar, y el cambio o la mejora empieza por cada uno de nosotros. Quizá yo como pastor hay cosas que tengo que mejorar, hay cosas que tengo que empoderar, que hacer. No estamos viendo los errores, estamos viendo lo que nos falta hacer como discípulos, como mentores y como ministros y también como discípulos, hijos espirituales, porque estamos trabajando en un solo propósito, que es la obra de Dios. Trabajar en el campo, en la viña del Señor. Entonces los discípulos tienen que sacudirse y entender que estamos haciendo la obra del Señor y que somos discípulos de Cristo. Entonces yo creo y profetizo y declaro que ese discipulado va a mejorar. Ya las iglesias no están haciendo discípulos. Un discipulado con un mismo ADN para sostener la casa, para liderar la casa. Y es importante. Por el otro lado, el diablo, como les decía, hace un discipulado.
hacen un discipulado, quizás está excelente, pero declaramos en el nombre de Jesús que hoy muchos discípulos se levantan, muchos discípulos avanzan y crecen y van a ser excelentes para el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a hablar acerca de estos ataques internos. Ahora, hemos leído la palabra en Mateo capítulo 16 del 5 al 12, donde relata la historia verdadera de Jesús con sus apóstoles. Para resumir, los apóstoles se olvidaron de traer pan y estuvieron peleando entre ellos, ¿no? ¿Por qué no trajiste el pan? Yo me imagino que discutían. Pero Jesús, al ver esta situación que aparentemente parece carnal o parece normal o humano, Jesús discierne una contaminación, discierne un ataque espiritual. Y es que Jesús le estaba diciéndoles acerca del pan, o sea, no estaba hablando del pan, por eso es que les dice, no se acuerdan de la multiplicación, no se acuerdan de cómo he multiplicado los panes y los peces. No, Jesús había descubierto un ataque espiritual interno en el liderazgo. Y es que el enemigo estaba atacando y contaminando, miren, internamente a los apóstoles, tratándoles de inyectar una doctrina equivocada, una enseñanza equivocada. Entonces, estaba repercutiendo lo espiritual a lo natural, de tal manera que no es que se olvidaron los panes, estaban desenfocados. Su mirada ya no estaba en Cristo, estaba en lo que hacían, en lo que vivían, en lo que enseñaban y lo que eran los saduceos y los fariseos, porque ellos tenían su propia doctrina. Esto es increíble. Y el maestro sabe y discierne el ataque, discierne que la gente se está contaminando, está viendo por otro rumbo, está viendo otra enseñanza, otra situación diferente a la doctrina de Cristo, a lo que les había enseñado el Señor. Y ojo con lo que ves y ojo con lo que escuchas, porque de ahí viene la contaminación. De ahí es lo que viene la contaminación. Ahí es donde vienen los pleitos, los conflictos. Ahí es de donde vienen las situaciones adversas, perversas, los problemas, el desacuerdo con sus autoridades, el desacuerdo con sus pastores, el pleito interno entre hermanos, y por qué no trajiste el pan, que trajiste el pan, que te olvidaste, tú tienes la culpa. De ahí, mira, de una simpleza, hace que el enemigo empiece a contaminar y desviar los corazones de la gente, de sus discípulos. Por ahí me dice que está colgando, vamos a ver. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, gloria a Dios. Entonces, miren cómo el enemigo puede poner pleito en el liderazgo, en el discipulado. Tan solo porque se olvidaron el pan. No es que se olvidaron el pan, algo espiritual está siendo gestado de tal manera que los líderes, que los servidores están siendo confrontados, está viendo rencillas, pleitos, peleas, hasta que se olvidaron del pan. Entonces hay que meditar, mire, cómo el enemigo gesta estas doctrinas. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4 que hay doctrinas de demonios. Y estas doctrinas de demonios, muchos van a escuchar las doctrinas de demonios. La doctrina de los fariseos es una doctrina, ya saben, de los religiosos hipócritas, porque viven de una manera y predican de otra manera, viven de una manera y se comportan de otra manera. Jesús los confrontó muy fuertemente: hipócritas, ciegos, hijos del diablo, sepulcros blanqueados, serpientes, víboras. O sea, Jesús los confrontó porque tenían una doctrina equivocada, una enseñanza equivocada, una enseñanza que nunca Dios había traído. Entonces eso es importante, de que hoy podamos reconocer a veces
cómo el enemigo ataca a través del discipulado a la iglesia, al pastor. Por eso los ministros, con estos principios, yo sé que se van a dar cuenta cuando su equipo, cuando el liderazgo esté medio movido, medio sacudido, medio revuelto, porque está viendo ataques constantes para que entre el desánimo, para que entren situaciones negativas, pleitos, falta de fe, enfermedades, ataques a los niños, ataques a los hijos. Pero eso no te puede desenfocar, eso no te puede robar tu paz ni tu fe. Tú, por lo contrario, tienes que unirte más al pastor, unirte más al liderazgo, unirte más al equipo y contrarrestar los ataques, contrarrestar esas maquinaciones demoníacas que vienen. Entonces, miren cómo aquí el diablo quería poner, escúcheme bien, quería poner una doctrina equivocada, una enseñanza equivocada, un ADN equivocado. Quería sembrar un semen equivocado en el corazón de los discípulos. Y esto es de ponerse en alerta, porque el enemigo ataca así, desviando a la iglesia, poniendo en contra a su pastor, poniendo en contra a los líderes. No, tenemos que entender, tenemos que vivir en perfecta unidad. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 que estaban unánimes, juntos y unánimes, cuando vino el Espíritu Santo de Dios. Ser unánimes tiene mucho poder. Uno en Cristo tiene mucho poder en pensamiento, en corazón, en acción. Nunca permitas que el enemigo te maquine por un lado. Nunca permitas que el enemigo te corrompa por un lado. Tú tienes que saber que el enemigo está atacando internamente. Y según Mateo capítulo 16, versículo 4 en adelante, vemos que el diablo quería poner dos doctrinas que iba a corromper a los discípulos, a los que tenían la doctrina de Cristo. Por un lado la doctrina de los fariseos y por el otro lado la doctrina de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces son doctrinas que están corrompiendo. Hoy en día también hay muchas doctrinas equivocadas, muchas religiones, muchas sectas satánicas que están como locos, están compitiendo con la iglesia de Cristo para hacer un discipulado. Por eso nosotros tenemos que levantarnos a ser discípulos de Cristo. Esa es una de las tareas, asignaciones que tenemos como iglesia, que tenemos discipular las naciones, discipular el mundo, discipular globalmente a todos. Pero empecemos por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último en la tierra. Y si tú eres un discípulo, esta es tu casa. Y tienes que ser apoyo, tienes que ser ayuda, no puedes ser tropiezo. Y hay que tener cuidado con eso, porque el enemigo está atacando constantemente al pueblo de Dios en estas cosas. Lo hizo con Jesús, lo va a hacer con nosotros. Lo hizo con el discipulado de Jesús, los discípulos apóstoles que quería desviarlos. Mira, ¿cómo quería desviarles la mirada? Desviarles el corazón a otra doctrina. Santo. Felizmente que para eso están los profetas. Para eso están los apóstoles. Para eso están los pastores. Que hoy están entendiendo, que están hoy recibiendo esta palabra y van a discernir rápidamente cuando esos discípulos están medios chuecos, medios pensativos, medios dudosos. ¿Por qué? Porque alguien les está lavando el cerebro. Alguien les está mostrando fotos, alguien les está dando visiones, alguien les está hablando al oído. Y ese tipo de ataques son ataques muchas veces efectivos en contra de los discípulos. La iglesia y el pastor no son afectados, eres afectado tú, el hijo, el discípulo, el que está siendo entrenado. Entonces, tú tienes que sacudirte.
tienes que entender y tienes que saber que no podemos vivir así. No puedes vivir así. Por eso oro para que tú entiendas dónde Dios te puso. Te puso en la embajada, esa es tu casa. Por eso yo siempre les digo, yo nunca les iba a buscar. Dios les trajo. Y como Dios te trajo, yo oro como Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Él se estaba despidiendo, dice, tuyos eran y me los diste. Eso es importante. Y como Jesús, mira, rinde cuentas delante del Padre de las ovejas que Dios les dio. Y dice, ni uno se perdió, solamente el hijo de perdición. Yo creo que acá no hay hijos de perdición. No puede haber hijos de perdición. Ya el hijo de perdición fue Judas. La gente a veces predica y dice, siempre hay un Judas. Yo no creo que siempre hay un Judas. Yo creo que siempre hay un Judas porque no se les enseña. O los discípulos no entienden o no son liberados o no quieren ser libres, entonces actúan como Judas. Pero yo te pregunto, ¿tú eres un Judas? ¿Tú has sido diseñado para ser un Judas? ¿Para destruir una iglesia, destruir a tus hermanos? Yo creo que no eres un Judas. Ya no debe haber Judas. Hay Judas porque la gente no quiere entender y no quiere cambiar y no quiere mejorar. No quieren ser libres. Entonces, una vez más, repito, miren cómo el enemigo ataca internamente y los desvía en la doctrina a sus apóstoles. Y estaban viendo ahí la doctrina de los fariseos y saduceos. Wow, yo me imagino que esos discípulos dicen, wow, yo también quiero esa fama, ese reconocimiento, esos primeros asientos, como dice. Que sean alabados como padres. Hoy día también habrá esa doctrina, que la gente quiere ser alabada como padre. Ojo, yo creo en la paternidad ministerial y creo que es importante y necesario y muy poderoso. Pero eso es una revelación, esa es una manera de vivir en el Espíritu que trae bendición, cobertura, enseñanza, aceleramiento, todo, pero no se puede imponer. Entonces los fariseos, justamente de ahí es que nace que Jesús dice, a nadie pues van a decir Padre, a nadie van a decir Padre, pero está Jesús hablando que a nadie van a decir Padre, justamente un Padre espiritual, un Padre ministerial, porque estos saduceos, fariseos eran unos malos ejemplos. ¿Cómo vas a seguir a un desobediente, a uno que vive en pecado, en maldad? Dios mío. Es más, Jesús cuando encontró a la mujer adúltera, dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos esos religiosos, dejando sus piedras del menor al mayor, se fueron, o del mayor al menor se fueron, hermanos. Entonces, si no, también diría, pues, ya no vas a llamar papá a tu padre carnal. ¿Ves que Jesús no se estaba refiriendo que no llames a tu papá carnal papá? Está refiriéndose justamente a ese mal ejemplo. Ese mal ejemplo que muchas veces trae la religión y la obligación. Por eso que la paternidad, Dios está restaurándolo con este espíritu, con el Espíritu Santo. Entonces, el enemigo ataca así a los hermanos de la iglesia. Hay otros ataques más sensibles, más sencillos. Seguramente mañana lo voy a hacer, o hoy día en la noche voy a tratar de hacerlo, porque quiero hacer un discipulado así, tener los videos ya claros y precisos para que lo puedan ver y leer y escuchar, constantemente el discipulado de la embajada y cualquier hermano que esté, porque esto es una semilla y Dios nos pide semillas para el reino, ¿sabes? Y Dios me está pidiendo una semilla del liderazgo, una semilla del discipulado, para que la gente entienda que donde Dios te puso, ahí es donde Dios te puso, y ahí tienes que ser plantado y tienes que ser edificado y tienes que expandir y tienes que multiplicar y tienes que ser apoyo, tienes que ser ayuda, tienes que ser uno que soporte, un support, ayuda del ministerio. Tienes que ser hijo que expanda, que herede, que multiplique. Pero el enemigo quiere atacar siempre el interno. Quiere, y lo va a hacer. Es que esto es uno de los tantos ataques que Jesús sufrió del enemigo. No directamente. Lindo sería que el diablo se te aparezca así, con ojos rojos, con cachos, con cola.
No, el enemigo es cobarde, el enemigo se esconde, se va a camuflar, mi hermano, va a ser casi invisible a tus ojos, pero el que está lleno del Espíritu Santo, no hay nada que se va a ocultar a tus ojos, así lo declaro, pastor, en el nombre de Jesús. Y a los líderes también no se les va a escapar nada, y van a poder vivir. Eso es importante. Entonces, esas doctrinas producen cegueras espirituales, producen rebeldía, producen un espíritu contrario. Y cuando digo espíritu contrario, no me refiero a un espíritu demoníaco, sino a un sentir de enemistad. Y eso muchas veces se ve, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Eso te puede contaminar? Eso te va a contaminar. Ahora, todos somos libres, pues. Es que el pastor no puede estar detrás de todos y viéndoles, no es omnipresente. El omnipresente es Dios. Pero la enseñanza queda. Cuando tú eres un hijo, eres discípulo, lo que te dice tu pastor, por eso dice que la oveja oye la voz de su pastor, escuchas y obedeces. Eso es que mi espíritu está contigo y eres obediente. Mi corazón está contigo y eres obediente. ¿Qué estás viendo? No todas las enseñanzas del internet son de Dios. Hay enseñanzas que no son de Dios. Son cristianos, pero son enemigos de Dios. En vez que edifiquen, destruyen. En vez que edifiquen el cuerpo de Cristo, la Biblia nos llama a edificar el pueblo. Y esos están destruyendo el cuerpo. A eso se les llama a los mutiladores del cuerpo. Los mutiladores no son los que dividen o se llevan unos hermanitos de la iglesia, se lleva a su mancha de la iglesia. Esos son mutiladores. Un divisor es el que está en contra en su espíritu, primero en su mente, en su corazón, en contra del ministro, del líder, de los líderes. Pero los mutiladores, la Biblia les llama mutiladores, son aquellos que hablan mal de otros pastores. Son los que hablan y sacan a la gente y se creen dueños de la verdad. Mi hermano, si tú quieres predicar y enseñar algo, enseña y predica con la palabra para edificación del pueblo, del verdadero pueblo de Cristo. Porque nuestro enemigo no es otro hombre, nuestro enemigo es el diablo y sus principados y sus potestades y todas las cosas que hay. Entonces, a los discípulos de la embajada, hijos de la casa, discípulos con el ADN de la embajada, recuerden, el enemigo quiere desviarlos a otra doctrina. Por eso te pregunto, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás oyendo? Eso, lo que estás viendo y oyendo, eso te está contaminando. Por eso es que no es que prohibimos, no prohibimos. Es una enseñanza. Si tú quieres ver, puedes ver. ¿Quién te puede prohibir? Ni Dios nos prohíbe. Tú si quieres puedes ver lo que quieres, pero te va a edificar. Por eso te digo, hay cosas en YouTube y Facebook que no son de bendición. Este tipo de discipulados yo creo que son de edificación. Porque no estoy hablando mal de nadie, no estoy acusando a nadie, no estoy apuntando a nadie. Estoy usando la Biblia para edificar a esos líderes de los equipos, a los pastores y a los congregantes de una iglesia, que tienen que saber que tienen que trabajar en unidad y que el diablo va a querer atacar internamente. Va a querer atacar internamente. Va a querer atacar internamente, mis hermanos. ¿Y cómo lo va a atacar? No se va a presentar el diablo ya con cachos, con ojos rojos, con cola. No, el diablo cobarde. Él ataca de una manera invisible, escondido, dividiendo, separando, desviando miradas, corazones, otras doctrinas, otras enseñanzas. Bendito es el nombre de Jesús. Para que así tengas argumentos, ya no le creas a tu pastor, ya no estés dispuesto, ya no estés con las ganas. Entonces el diablo te arrancó de donde Dios te puso. Ese es el tema. Me salta esta pregunta, no sé, alguien querrá escuchar esta pregunta. Pero pastor, si Dios me quiere sacar de un lugar, ¿me tengo que ir? Hermano, las ovejas son de Dios. Las almas son de Dios.
Yo pienso que hay un propósito, una asignación. Yo creo que la gente nace para las casas, porque las casas tienen diferentes visiones, diferentes diseños. Nadie puede poseer las almas. El dueño de las almas es Jesucristo de Nazaret. El Espíritu Santo es el que lleva, el que ordena, el que levanta y el que pone una herencia de que la gente vuelva a nacer y nazcan como hijos en una casa ministerial. Entonces tenemos que edificar el cuerpo de Cristo, no mutilarnos ni destruirnos. Entonces van a haber doctrinas, enseñanzas, palabras que van a querer contaminarte para sacarte del liderazgo, para querer sacarte del servicio de la iglesia, para querer sacarte del grupo de élite, para querer sacarte del equipo de guerra. El enemigo va a querer sacarte, va a ponerte enseñanzas y cosas para que te apartes. Pero miren cómo este apóstol tremendo, este apóstol profeta Jesús de Nazaret se dio cuenta. Ustedes no me están hablando del pan, no me hablen cosas, pues dice. Yo sé que ustedes están contaminándose. Alguien les está tocando la campanita y ustedes están siguiendo cosas que no son. Y los sacudió con una palabra y los volvió a su sitio. Entonces yo no sé qué estás pasando, tu discípulo de la embajada, hijo de la casa, pero tenemos victoria en Cristo Jesús. Las aflicciones, los problemas, las situaciones que pasan a veces son necesarias e importantes para producir en nosotros fe, paciencia, amor y salir victoriosos. Todas las cosas malas son para producir victorias en nuestra vida. ¿Cómo viene una victoria? Porque hay una batalla. Una batalla produce victoria o produce derrota, pero nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vivimos de victoria en victoria. Entonces, esto es muy importante. Ya saben, vamos a estar discipulando a las naciones apostólicamente, discipulando a todos los hermanos, dándoles una palabra. Y vamos a hablar de esos temas, ¿no? Ataques internos, número 1. Hoy quizá en la noche, más o menos a las 10, 11 de la noche, vamos a ver si voy a traer otra predicación de esta o ya nos veríamos el día lunes o martes. Pero vamos a ver acerca de estos ataques internos y lo que pasa. Ya, Dios me lo bendiga, voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Lo que he enseñado, Padre, queda grabado en la vida de todos mis hermanos. Padre, ministralos, llénalos con tu poder, con tu palabra, Señor, y reprendo todo ataque, toda brujería, toda hechicería, toda doctrina equivocada, todo pensamiento contrario, se va de sus vidas y de sus mentes. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, se alinean ahora. No los van a arrebatar de tu mano, no los van a sacar, no los van a atacar, sino que todo es para bendición y gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Les mando un saludo de mi profeta y esposa Berenice. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por escucharnos. Compartan, por favor, esta transmisión. Un saludo a Yolanda, Marbella, María Cristina. Mándenme un saludo, por favor, a todos mis hermanos y hermanas que siempre se conectan y que están siempre pendientes de esta página. Dios me los bendiga. Que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Les mando un abrazo y un shalom. Gracias al Padre por permitirnos siempre predicar este tipo de enseñanzas. Gracias al Señor. Bendiciones, me despido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.